Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Hola, les saludo con mucho gusto en un nuevo programa de Idealmente Radio en Al Cuidado de tu Mente en este segmento de salud mental. Soy Francisco Granados, conductor y locutor de este segmento, y el día de hoy vamos a tener un nuevo programa referente a las virtudes. Como ustedes saben, y si recuerdan, si nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando de la virtud de la esperanza, y en esta ocasión vamos a hablar de otra virtud igual de importante, que es la templanza. Les agradezco mucho que hasta este momento me estén escuchando. Quédense conmigo porque vamos a tener un programa muy interesante al respecto de las virtudes, ya que hemos decidido transformar la meditación que hacemos de estas herramientas tanto espirituales como humanas, una pequeña serie que nos ayude a fortalecernos para poder enfrentar estos tiempos de pandemia que en este momento están bastante críticos, y que nosotros podamos tener herramientas necesarias para mantenernos en equilibrio, para mantenernos tranquilos y para mantenernos en paz. Vamos a una pequeña pausita y regresamos con nuestro programa. Para poder comprender esta serie, y de hecho nosotros debimos de haber empezado por eso desde el programa pasado, hemos de comenzar por dar una definición al respecto de las virtudes, para que nosotros nos vayamos poniendo en contexto y vayamos entendiendo a qué nos estamos refiriendo con trabajar la situación de las virtudes, trabajar las herramientas más bien de las virtudes. Entonces encontramos que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de las acciones concretas. Si nos damos cuenta, si guardamos un poquito de silencio interior, la misma definición de virtud nos dice cuál es el propósito de la misma y también cuáles son los alcances que nosotros podemos tener. Primero, nos da una disposición, es decir, nosotros no podemos realizar el bien si no lo queremos. Por naturaleza nosotros somos personas bondadosas y somos personas buenas. Lo decimos por qué razón. No por el hecho de que nosotros tengamos o no tengamos defectos, sino porque nosotros, algo en nuestro interior nos indica que tenemos que buscar lo que es bueno, lo que es trascendente, lo que da sentido a nuestra vida. Y eso proviene de un movimiento en cuanto a la virtud. Es una disposición. Segunda característica importante en cuanto a este concepto es que es habitual. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el bien. Tan acostumbrados estamos a hacer el bien que en ocasiones ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, y lo que es todavía peor, no lo valoramos. Por eso hay momentos en que nosotros, cuando estamos en una situación adversa, como lo que es la pandemia, pues nos sentimos desmotivados, nos sentimos desvinculados de las personas, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de todas aquellas cosas que nos daban un sentido trascendental. Y cuando la pandemia viene y nos quita todas estas cosas, pues suponemos que hemos perdido absolutamente todo en la vida. Pero cuando nosotros volteamos hacia nuestro interior y nos damos cuenta que tenemos el hábito y la disposición de hacer el bien a pesar de las situaciones adversas, pues tenemos también que darnos cuenta que las situaciones cambian. La perspectiva de las cosas tiene que cambiar. ¿Por qué razón tiene que cambiar? Porque si antes yo me levantaba y lavaba los trastes, barría y trapeaba como una rutina
monótona, sin sentido, estéril, que no daba fruto, que no le servía a nadie y que no valoraba a nadie, pues en el momento en que yo me empiezo a dar cuenta de las virtudes con las cuales cuento y de las herramientas que tengo, pues ya es otra cosa. Es decir, mi vida ya empieza a adquirir mucho más claridad interior y entonces voy a trazarme un camino que me lleve hacia la trascendencia y hacia la realización personal, que es el objetivo que tenemos nosotros al empezar a trabajar las virtudes. Entonces, analízate y obsérvate, guarda un poquito de silencio, entra en silencio interior como lo recomendábamos la vez pasada y entonces date cuenta si tú tiendes o no tiendes a hacer el bien de una forma constante. Si descubres que sí tiendes hacia el bien, hacia la bondad de una forma constante, pues nosotros vamos a encontrar la siguiente característica. No solamente se trata de realizar actos buenos, sino de dejar algo de nosotros mismos y lo mejor. Entonces, si reanalizas o si revisas todas las acciones buenas que has hecho a lo largo de tu vida, pues tú me podrás decir que en esas acciones buenas que realizaste a lo largo de tu vida, pues hay lo mejor de ti mismo. Cada acción que tú tuviste que hacer en tu vida la hiciste con todo el amor y con todo el cariño del mundo, aunque nadie te la haya reconocido. Generalmente lo que nosotros esperamos es que se nos reconozca, que se nos premie de alguna manera o que se nos condecore de alguna manera, porque partimos siempre para hacer los actos buenos desde una necesidad psicológica. Por ejemplo, si yo no he sido reconocido a lo largo de mi vida y de repente me descubro un talento, me descubro una habilidad o una potencia que nadie más tiene y entonces todo el mundo voltea a verme, pues yo la voy a explotar de tal manera que todo el mundo me reconozca y cuando esto no sucede, pues obviamente me va a generar un sentimiento de frustración. En la virtud no sucede así porque nosotros ya estamos acostumbrados a hacer el bien y además de que estamos acostumbrados a hacer el bien porque es un hábito, es una disposición. Yo lo quiero hacer y por lo tanto yo puedo hacer de las situaciones adversas momentos buenos para poder expresar lo mejor que hay de mi calidad humana. Por eso en el concepto de la virtud nos dice que la persona que es virtuosa no se conforma solamente con hacer actos buenos, sino que deja en esos actos lo mejor de sí misma. Por eso precisamente trasciende. Entonces, la primera tarea en la cual nosotros tenemos que aprender a meditar es que si en esos actos buenos habituales y dispuestos que tú tienes, dejas lo mejor de ti misma, y te sientes orgulloso u orgullosa de ti misma por haber realizado un trabajo y un deber cumplido. ¿Por qué nosotros en este momento estamos hablando del deber? Pues porque una persona que se siente realizada, se siente en paz con ella misma, se siente tranquila, se siente feliz porque ha logrado una meta que se había propuesto, pues a esto nos estamos refiriendo con el hecho del deber cumplido. Cuando tú con la primera persona que cumples es contigo, es decir, nosotros estamos acostumbrados generalmente a hacernos infinidad de promesas, sobre todo cuando estamos comenzando el año, pues nos hacemos infinidad de propósitos, ¿no? De ahí viene la cuestión de hacer los propósitos en año nuevo, qué metas vas a lograr y tal. Pero generalmente nosotros no nos trazamos una ruta de trabajo, como decimos, no tenemos claro un camino de cómo nosotros podemos hacerlo, ¿no? Y en la definición de las virtudes, pues vamos a encontrar que son disposiciones estables. Una virtud no depende de tu estado emocional, depende de un acto libre y firme de tu voluntad. Si tú quieres ser una persona humilde, si tú quieres ser una persona fuerte, si tú quieres ser una persona contemple, que es la virtud que estamos trabajando en este momento, lo puedes hacer. Primero, porque tienes la disposición hacia la búsqueda del bien. Segundo, porque tú puedes mantener esa virtud de un modo estable. ¿Qué quiere decir esto?
Estable no quiere decir que no haya movimientos, sino que tengas la capacidad para poder adaptarte a los movimientos a los cuales a veces nosotros nos vemos sometidos en la vida. Por ejemplo, esta situación de la pandemia, como todo mundo sabe, pues ha roto con todos los esquemas conocidos que antes teníamos. Y ahora tenemos que reinventarnos. Lo mejor que nos ha ocurrido con la situación de la pandemia es el hecho de que como ya no podemos nosotros mirar hacia afuera, ni salir, ni tener el ritmo frenético que teníamos antes, pues ahora tenemos que mirar hacia adentro. Irónicamente, ¿qué quiere decir? Que si estamos encerrados y estamos conviviendo con nuestra familia y estamos dándonos cuenta de cómo son y ellos están dando cuenta cómo somos nosotros, pues tenemos que establecer pautas y normas de convivencia que nos ayuden a mantener un ambiente de armonía estable, pero sobre todo nos ha permitido conocer a nosotros mismos. Y eso es una primera bendición que nos ha dado la pandemia. El conocimiento de nuestro interior y de nosotros mismos también nos ha permitido, perdón, es que estaba recibiendo un mensaje, nos ha permitido, aparte del conocimiento de nosotros mismos, explorar caminos nuevos. Salir, como dicen muchos psicólogos, que ya es una frase como de cliché, salir de nuestra zona de confort y ponernos retos nuevos. Si antes no hacía tales o cuales cosas, pues ahora las tengo que aprender a hacer, ¿no? Y entonces eso es una bendición o una segunda bendición para nosotros en el tiempo de pandemia, que ha roto con nuestros moldes y nos ha obligado de alguna forma a reinventarnos, a plantearnos nuevas metas, nuevos modos de comunicarnos y sobre todo de conocernos. Y también, aparte de que son disposiciones estables, perfeccionan los hábitos. Es decir, una persona que va ejerciendo la virtud no solamente busca que su hábito sea bueno, sino que le lleve al crecimiento personal de una forma constante, porque también incrementa la capacidad para el entendimiento. A veces las personas podemos llegar a tener mejor o mayor conocimiento que otras al respecto de ciertos temas de la vida, y entonces eso hace que en cierta medida nos sintamos superiores a otros. Cuando nosotros estamos trabajando desde el ego, pues obviamente lo que sucede es que pues caemos en una actitud en donde suponemos o pensamos que tenemos la razón de todo, y se va estableciendo como una especie de barrera y vamos cortando poco a poco con el canal de comunicación que podemos llegar a tener con las otras personas. Ese no es el objetivo de la virtud. El objetivo de la virtud es que nos incremente y nos dé una mayor capacidad para el entendimiento y también regule nuestra voluntad. No sé si ustedes han escuchado en algunas ocasiones que hay personas a las que se les denomina voluntariosas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se guían de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus necesidades, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Y entonces, por eso se ha puesto a veces muy de moda el término de si somos o no somos nosotros bipolares, ¿no? Si una persona cambia de estado de ánimo de forma constante y sin ninguna explicación aparente, pues decimos que ya es bipolar, ¿no? Porque pasó del enojo a la tristeza, o de la tristeza a la alegría, o de la alegría al enojo y viceversa. Pero lo que se quiere decir con este término coloquial es que la persona no tiene ningún control sobre sí misma, porque no está ejerciendo la capacidad para la virtud. No hay un entendimiento y por lo tanto no hay dominio de nuestra voluntad. Ahora, otra característica de las virtudes es que van regulando nuestros actos. Nos van dando como una especie de pauta sobre cómo vamos nosotros intercalando el ejercicio de las virtudes o las herramientas que vamos poniendo en práctica a lo largo de nuestra vida. Nos van indicando cuando un acto es viable para realizar y cuando nos tenemos que detener. Eso, bueno,
conforme nosotros vayamos trabajando la situación de las virtudes, vamos a darnos cuenta de qué virtud nosotros estamos hablando. Ordenan nuestras pasiones. Cuando nosotros en este caso hablamos de pasiones, estamos hablando de aquellos deseos propios de nuestra fisiología o propios de nuestros impulsos. Por ejemplo, si yo tengo que regular mi modo de comer para poder ponerme a dieta y lograr mi meta de bajar de peso, pues obviamente tengo que tener fuerza de voluntad y dominio de mis pasiones. El cuerpo siempre me va a estar pidiendo comida, ¿no? No va a decirme, ay, es que ¿sabes qué? Como estás a dieta, pues no te preocupes, yo te comprendo, yo te entiendo, no pasa nada, y tú sigue con tu dieta y yo me someto tranquilamente. No. Lo mismo sucede con los actos emocionales. Cuando nosotros tendemos hacia la desesperanza, la desesperación, la ansiedad, la angustia, el miedo, el terror, el miedo a la muerte, etcétera, el pensamiento catastrófico se debe a que nosotros no estamos teniendo una tolerancia a la frustración. Y esto se debe, volvemos al punto, porque nosotros no estamos ejerciendo la virtud de la templanza, que es precisamente la regulación y el dominio de nuestras acciones para obviamente buscar un bien superior. ¿Cuál es el bien superior que nosotros estamos buscando en este momento en tiempos de pandemia? El bien superior que nosotros estamos buscando en estos momentos y en tiempos de pandemia es la salud, pero la salud involucra una salud física, una salud mental, una salud espiritual, una salud emocional y una salud social. Lo que quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer conscientes de que nuestras acciones repercuten en el ambiente y por lo mismo también nosotros tenemos la capacidad para poder crear un ambiente de armonía, de equilibrio, de concordia, de alegría, de paz, de tranquilidad. Si yo no tengo dominio de mis pasiones, entonces ¿qué va a suceder? Que yo voy a crear un ambiente donde suceda y se viva todo lo contrario. Por eso es muy importante que nosotros vayamos meditando las definiciones al respecto de las virtudes. Y seguimos. Aparte de que dominan nuestras pasiones, también van a guiar nuestra conducta. Nos van a dar un discernimiento al respecto de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que conviene o no conviene, de lo que es viable y de lo que no. Pero sobre todo de aquello que nos hace crecer y de aquello que nos va a frenar. En este tiempo de pandemia hay muchas personas que todavía no asumen, no entienden, no aceptan, no asimilan, no les cae el 20, como decimos, que la vida que teníamos antes, la teníamos antes. Es decir, ya tenemos que hablar de esa vida en un tiempo pasado, de esa vida en donde nosotros teníamos un ritmo para trabajar frenético, en donde no teníamos tiempo para comer, en donde medio veíamos a nuestros familiares, en donde veíamos todo el tiempo a nuestros amigos, en donde estábamos todo el tiempo metido en fiestas, toda esa vida que teníamos antes. El primer paso que tenemos que hacer para poder equilibrar nuestra vida emocional es renunciar a ella. Ya no va a regresar esa vida que teníamos antes. Como decíamos en la virtud de la esperanza, viene algo mejor. Entonces nosotros deberíamos estar concentrados en estos momentos de nuestra vida en esperar algo mejor, pero no solamente en esperar algo mejor, ni en tener certeza de que algo mejor viene, sino en trabajar por construir ese futuro mejor que en este momento no se espera. Entonces te tienes que preguntar, ¿qué estás haciendo tú desde donde estás para construir el futuro para todos? ¿Qué estás haciendo tú? Porque nosotros recordemos que en el programa pasado decíamos que no podemos vivir aislados. Entonces, si no podemos vivir aislados, pues
sí nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo nosotros para construir un mejor futuro para este país. En el tiempo pasado, nosotros estábamos acostumbrados a culpar al gobierno. Si no había buenas escuelas, era culpa del gobierno. Si no había buenos sueldos para la educación, era culpa del gobierno. ¿Y por qué sucede esto? Y no es porque yo defienda al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra mentalidad no está educada para la virtud. Nosotros estamos educados de una forma muy rudimentaria. Se nos educa desde pequeños para suponer, para inferir, para deducir, para pensar, para creer que todo nos lo tienen que dar porque tenemos derecho. Por ejemplo, si nos toca ser hijos, pues estamos esperando que nuestros padres nos hereden porque esa es su obligación. Y ellos me tienen que heredar y me tienen que dar educación y me tienen que dar de comer y me tienen que dar de vestir, todo. Me lo tienen que dar todo porque es obligación de ellos. Yo nunca me pongo a pensar que si yo pretendo tener un buen futuro para mí, lo tengo que construir, tengo que trabajar, tengo que esforzarme y tengo que sacrificarme para conseguir las metas que yo quiero cumplir en mi vida. Entonces, este tiempo de pandemia está generando frustración porque está cortando con el hábito del hedonismo, del imanentismo, del relativismo y de tantos ismos que tenemos en nuestra sociedad. El egoísmo. La pandemia nos está obligando a ser solidarios, a pensar en el otro, a pensar en nosotros mismos, a pensar en nuestra salud, a pensar en la salud del vecino, a pensar en la salud de la mascota, a poner todo en equilibrio. Nos está enseñando que nosotros generalmente somos los que afectan más la naturaleza que la naturaleza a nosotros y que debemos poner todo en un equilibrio. Precisamente como nos lo indica la definición de lo que es la virtud. Todo lo pone en una situación de equilibrio. Entonces, seguimos desmenuzando la definición que guía nuestra conducta. De acuerdo a la razón, es que estaba revisando el guión, y nos dice que guía nuestra conducta de acuerdo a la razón. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si verdaderamente tenemos o no tenemos razón? Porque ese es un constructo, se le llama así, pues es muy relativo en el día de hoy, porque nosotros no tenemos un modo de pensar homogéneo que nos indique claramente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable, de lo que no lo es, etcétera, ¿no? Entonces, partimos, como decíamos la vez pasada, de que nosotros tenemos que formar nuestra conciencia y en la medida en que nosotros formamos nuestra conciencia vamos a darnos cuenta si tenemos o no tenemos una rectitud en el juicio que nos indique lo que es bueno y lo que es malo, aquello que nos haga crecer. ¿Qué nos indica la razón? Muchas veces tenemos nosotros esa vocecita como Pepe Grillo que nos va diciendo si lo que estamos haciendo pues está bien, ¿verdad? Hay una vocecita que se llama conciencia que siempre nos está diciendo lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, etcétera. Y entonces, ¿qué tanto caso nosotros estamos haciendo verdaderamente a esta vocecita? Por ahí tenemos que preguntarnos esa situación. Y si la vocecita de nuestra conciencia no adapta las circunstancias de tal manera que nosotros vayamos como que adaptándonos, ¿no? Por ejemplo, situaciones en donde tenemos que tener firmeza, pues nos vamos flexibilizando, ¿no? Es decir, tomamos una decisión importante en nuestra vida, un compromiso, ¿no? Y decimos, bueno,
Hoy en la sociedad no se nos fomenta la situación del compromiso, sino la fecha de caducidad, en donde decimos, por ejemplo, no te preocupes, tú disfrútalo mientras dure, tú no te claves, no te involucres, no te enganches, no te apegues, etcétera. El consejo, si nosotros lo desmenuzamos, lo que está haciendo en este momento es como proponernos, en cierto sentido, que nosotros protejamos nuestra dignidad, que tengamos un valor hacia nuestra libertad, que no perdamos esa individualidad que nos caracteriza. Pero si nosotros revisamos el mensaje subliminal, pues en realidad nos está diluyendo la virtud de la templanza, de la paciencia, el valor de la tolerancia, porque nosotros al primer pleito pues ya cortamos con todo y nos vemos a Dios y cada vez nos está haciendo más difícil comunicarnos. Entonces, para concluir este bloque, nosotros diremos que para que podamos enfrentar con templanza la situación de la pandemia, y que la templanza es aquella virtud que nos ayuda a tener dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos, guía nuestra conducta, fortalece nuestra voluntad y nos dan un camino claro para que nosotros lleguemos a ese punto. Tenemos que formar nuestra conciencia desde la virtud. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más en este segmento Al Cuidado de tu Mente. Les agradezco mucho que me estén escuchando. Soy Francisco Granados, conductor y locutor de Idealmente Radio, en este segmento Al Cuidado de tu Mente. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Necesitas de una empresa creativa y con experiencia para el manejo y crecimiento de tu negocio? Acude a Innovation Box, que te ofrece los siguientes servicios: diseño o administración de páginas web, creación o administración de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Introducción a medios de entretenimiento como TikTok o YouTube. Introducción a las ventas en Amazon. Mentorías y capacitación de personal. Estudio del mercado y creación de publicidad. Contacta a Innovation Box a través de los siguientes medios: innovationbox243@gmail.com, en Instagram en @innovation.box.98, nuestro sitio web innovationbox243.wixsite.com/mi sitio, en Twitter @innovationbox1. Llama o envía un mensaje al 55 8201 6587. Estaremos atentos para atenderte gustosamente. Innovation Box, un paso hacia el futuro. Regresamos después de la pausa a su segmento Al Cuidado de tu Mente con el programa Las Virtudes en tiempos de COVID-19, así como también la templanza. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Comenzamos por la definición de lo que son las virtudes, y las virtudes como definición nos dicen que son una disposición habitual y firme hacia hacer el bien, que la persona no solamente busca realizar actos buenos, sino que da lo mejor de sí misma con esos actos buenos, que la persona tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Esa es la definición de lo que es una virtud.
Entre sus características se cuentan las siguientes: son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento, es decir, nos dan un mayor entendimiento de las cosas y de las personas, así como del equilibrio que se debe mantener en nuestro entorno. Regulan nuestra voluntad, regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones hacia una conducta guiada por la razón y por la fe. Una de las características es que nosotros tenemos fe. La fe es una virtud. Ya nosotros hablábamos de la virtud de la esperanza en el programa pasado, ahora vamos a hablar en este bloque de lo que es la templanza, pero también está unida a lo que es la fe. Generalmente las personas están asociando la fe a cuestiones dogmáticas o religiosas, y la fe, como es una virtud, también tiene características humanas. Nosotros podemos creer en diferentes cosas, creer en que nosotros vamos a tener un mejor futuro cuando pase la pandemia, creer que nosotros vamos a estar bien con nuestra familia cuando pase la pandemia, creer que Dios nos va a proteger cuando pase la pandemia. Todo eso son frutos de la fe, porque la fe es una certeza en aquello que se cree. No lo vemos, pero sabemos y sentimos que lo tenemos, y con eso pues obviamente nos basta, ¿sí? Entonces por eso está unida a la razón, porque no negamos nosotros la realidad. Acuérdense que con las virtudes nosotros no negamos la realidad, sino que las revestimos de una lectura y de una vivencia completamente diferente. Y vamos a, en este bloque, a aterrizar a lo que es la templanza, y nos dice de entrada que la templanza es una virtud moral que modera la atracción de los placeres, es decir, nos da una capacidad para adaptarnos, para dominarnos, para regular nuestra voluntad y para someternos a ciertos lineamientos que en este momento nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en la cuestión de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros tendíamos o deseábamos o queríamos ir a fiestas, salir a nuestro trabajo, ir a nuestra escuela, ver a nuestros amigos. Todas esas cosas y otras tantas pues obviamente nos generan placer. Cuando en la pandemia sucede que nosotros tenemos que vivir la Jornada Nacional de la Sana Distancia en un principio, y luego la nueva normalidad, y luego la pérdida de trabajo, y luego el duelo constante, la pérdida de personas, el ambiente de tristeza, pues nuestra tendencia a buscar el placer pues se fue incrementando, precisamente porque nosotros no queríamos sentir tristeza, no queríamos sentir angustia, no queremos sentir ningún sentimiento negativo, valga la redundancia, y entonces lo que hacíamos era rebelarnos a las autoridades, como lo estamos haciendo en estos momentos. Si nosotros podemos quedarnos en casa, pues no nos quedamos, ¿verdad? Al contrario, lo que hacemos es salir, y salimos sin cubrebocas, y no usamos gel antibacterial, y no sanitizamos nuestros lugares de trabajo, y no guardamos la sana distancia. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo y haciendo en este momento se debe a que nuestra templanza está disminuyendo, porque pues obviamente una de sus características es que modera la atracción a los placeres, y pues ahorita la templanza está total y absolutamente ausente, ¿no? Procura un equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Cuáles son los bienes creados? Aparte de la naturaleza, pues todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros disponemos son los bienes creados. Entonces, acuérdense que antes de la pandemia pues no había cierta moderación, estábamos cayendo en un consumismo galopante, en una búsqueda de placer desesperante, en el uso de las personas como mercancía. A lo mejor todavía está sucediendo, pero resulta que en este momento lo mejor que nos ha dado la pandemia, como
les hablaba en el bloque anterior, es que nos estamos conociendo a nosotros mismos de una forma en que no nos conocíamos. Precisamente porque estamos entrando o estamos logrando entrar en estos momentos en un punto de equilibrio, en donde estamos reinventándonos, en donde tenemos que revalorar todo aquello que tenemos, precisamente para darle un uso equilibrado. Y entonces cuando tú empiezas, por ejemplo, a cambiar tus hábitos, empiezas a repartir los bienes que tienes y que ya no utilizas, empiezas a generar redes de apoyo, empiezas a no aislarte de las personas, sino al contrario, reforzar los vínculos emocionales, pues estás generando un equilibrio y estás actuando en función de la templanza, que precisamente nos dice que genera un equilibrio. También nos dice que dispone los deseos en función de los límites, es decir, pone límites más bien a los deseos. No todo lo que quieras se puede realizar en estos momentos, como tú lo quieres, cuando tú lo quieres, donde tú lo quieres y con quien tú lo quieres, ¿no? Esos son límites. La templanza te va diciendo como una especie de moderación al respecto de lo que quieres hacer, de lo que tienes que hacer. Te va marcando una ruta muy clara. Primero, ya decíamos en el bloque pasado que nosotros, para poder sobrevivir en esta situación de la pandemia, por lo menos emocionalmente, tenemos que tener pues la característica de formar nuestra conciencia desde la virtud. Y si hablamos nosotros formar nuestra conciencia desde la virtud, queremos decir que vamos a partir de buscar el bien, vamos a hacerlo en función de las características que ya mencionamos anteriormente, y obviamente vamos a tener un límite. Porque la pandemia también, una cosa que nos ha dado es precisamente que nosotros nos estamos dando cuenta que como personas, como seres humanos, tenemos límites. Algo que nuestro egocentrismo pues no estaba tan dispuesto o tan abierto a aceptar. En esos cursos motivacionales que había antes, pues siempre se nos motivaba precisamente a decir que nosotros no teníamos límites, que podíamos hacer todo lo que nos propusiéramos y tal. Cuando salíamos a la realidad y se reventaba esa burbujita de motivación en la que nos metían, pues venía la decepción. La templanza tiene la característica de que se funda en la razón y se sostiene en la fe. Es decir, tiene certeza de que algo mejor vendrá, como nos indica la esperanza, pero en función de la templanza vas trazando un camino claro que te va llevando precisamente hacia las metas o hacia los sueños que tú pretendes o tú quieres cumplir. Esa es la enormísima diferencia entre fugarse de la realidad y construirte castillitos en el aire y suponer y pensar que nosotros vamos a ser como si fuéramos invencibles y no vamos a tener ningún fracaso. En la templanza, cuando tienes dominio de ti mismo, cuando moderas tu voluntad, cuando hay un equilibrio entre tu búsqueda del placer y entonces hay un equilibrio y hay límites entre tus deseos, aparte de que vas a trazarte un camino muy claro, vas obviamente a vivir tu vida por fases. Una de las enseñanzas que nos ha dado la pandemia también, aparte de las anteriores, de nuestras limitaciones, de la necesidad que debemos de tener de relacionarnos unos con otros y relacionarnos de una forma saludable, de establecer vínculos de comunicación que sean cada vez más profundos entre nuestra familia y nosotros, que antes no había porque resulta que todo el mundo estaba trabajando y estaba haciendo sus cosas y entonces pues eso impedía que las personas se comunicaran. Pero ahora debemos reconocer que a raíz de la pandemia, pues todos hemos desarrollado muchas habilidades, no solamente tecnológicas, sino también emocionales
y espirituales incluso para podernos comunicar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y luego del impacto inicial que por naturaleza generó la existencia de esta pandemia, pues también hemos de reconocer que nos hemos podido adaptar adecuada y correctamente a las situaciones, o por lo menos esto es lo que se pretende al realizar esta clase de programas, que nosotros vayamos adaptándonos a las circunstancias que estamos viviendo, y por eso precisamente les estamos dando esta serie de herramientas con las que pretendemos que ustedes evidentemente y obviamente sean felices. Esa es la idea. Bien, parte de este segundo bloque también involucra el hecho de cómo nosotros podemos trabajar la virtud que nosotros trabajamos cada semana. En estos momentos nosotros hablamos de la templanza, de sus características, de lo que es una virtud, etcétera. Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo vamos a trabajar la templanza si es que no la tenemos, o si es que sí la tenemos pero está debilitada. Los especialistas indican que un primer paso es abrirnos al desapego. Si recuerdan ustedes, en un bloque anterior yo les comentaba que nosotros la vida que teníamos antes ya no la vamos a tener. Se los tengo que decir ni modo, con todas sus letras, ¿no? Ya nosotros no vamos a tener ya la vida que teníamos antes. ¿Qué significa abrirnos al desapego? Poner las cosas en su justa dimensión y mirar como la visión del águila. ¿Cuál es la visión del águila? No sé si ustedes han escuchado esta historia de que pues hay momentos, o cuando llega el momento en que el águila tiene que renovarse, se aísla, se sube a lo más alto de una montaña, y entonces en lo más alto de la montaña el águila se quita las plumas, el pico, las garras y todo, para que todo lo que se quita pues obviamente le vuelva a crecer. Y este proceso para el águila es exageradamente doloroso, porque tiene que desprenderse para renovarse, tiene que desprenderse de las plumas, de las garras y del pico, que son herramientas que obviamente le ayudan a vivir y a ser feliz al águila, ¿no? Y entonces, si nosotros análogamente trasladamos el proceso que vive el águila para renovarse a nuestra vida, pues la pandemia es esa enorme montaña en donde nosotros en estos momentos estamos metidos todos, y pues tenemos que renovarnos. Tenemos que desprendernos del pico, obviamente reflexionando sobre nosotros, qué hacíamos con ese pico que nos dio la vida, si lo utilizábamos para vivir, si lo utilizábamos para dar vida, o si lo utilizábamos para lo contrario. Nos tenemos que desprender de las plumas y nos tenemos que desprender de también de todo aquello que nos estorba. Por eso es la visión del águila, la cuestión del desapego. Tenemos que desprendernos de aquello que nos estorba, y pues por eso aquí nos decía el consejo que tenemos que tener la visión del águila. Es decir, siempre estar renovándonos de forma constante y darnos cuenta que todo en la vida es pasajero, va a fluir. Así como no hay que apegarse a un buen momento, tampoco hay que hacerlo con un mal momento, pues todo se mueve, todo está en permanente cambio, y eso obviamente nos va a doler, pero también va a pasar. El segundo paso que tenemos que trabajar para tener templanza es no desesperarse, entender que todo tiene su tiempo, concentrarnos en nosotros mismos y dejar que la vida, con su gran sabiduría, actúe y nos sorprenda. Tener confianza. En el bloque anterior, nosotros, por ejemplo, olvidamos agregar un aspecto muy importante de la templanza y sus características, que es, tiene 4 pilares.
la templanza? La primera es la confianza, la segunda es la certeza, el tercer pilar es la fe y el cuarto pilar es la espiritualidad, el espíritu. Entonces, si tu templanza se sustenta en esos 4 pilares, pues estás en un buen camino, porque entonces no te vas a desesperar, vas a entender que todo tiene su tiempo, vas a concentrarte en un crecimiento constante, vas a entender que la vida te está dando este tiempo para que te concentres en ti y que obviamente la vida es sabia y que todo lo que nos sucede pues obviamente nos va a sorprender. De ahí la hilación, viene algo mejor. Número 3. Nosotros tenemos que dejar de buscar culpables. Debemos reconocer que todo lo que ha pasado en nuestra vida tiene un propósito dentro de un bien mayor, en el libro de la vida. Todo lo que nos sucede, como dice la Escritura, es para nuestro bien. Dios permite todo lo que nos sucede porque es para nuestro bien, y entonces la pandemia tenemos que dejar de verla solamente en el aspecto catastrófico y concentrarnos en los aspectos benéficos que nos está generando la situación de la pandemia, como por ejemplo pues el hecho de que nos hemos unido más, pero sobre todo yo pienso que nos estamos acercando cada vez más a una espiritualidad más profunda, a un conocimiento más profundo de nosotros mismos, y por eso precisamente se nos dice aquí que la vida es sabia. Punto número 4 es evitar las comparaciones. Si tú estás constantemente comparándote con otra persona o con otras personas, pues obviamente nunca vas a ser feliz. Y entonces, al no ser feliz, pues no vas a ser feliz a los que están a tu alrededor y pues vas a generar un ambiente de caos. Tienes que recordar siempre que tus características son: número 1, si tú estás aquí en la vida es porque tú eres amado por Dios que te ha dado la vida. Número 2, no solamente Dios te ha dado la vida y te ha creado porque te amas, sino también te ha dado una dignidad que tú siempre tienes que cuidar por encima de cualquiera y por encima de cualquier cosa. Número 3, que tú tienes en tus manos la solución a cualquier problema. Lo único que tienes que hacer es tener una claridad interna que te permita trazar una ruta correcta, adecuada y muy clara de lo que necesitas hacer para obviamente trabajar sobre ello. Es decir, tienes la inteligencia suficiente para afrontar tus problemas. Y número 4, que cuentas con las personas que verdaderamente te quieren y verdaderamente te aman. Con esas fuerzas, con esas potencias con las cuales tú cuentas, pues obviamente no tienes que tener absolutamente ningún problema para poder enfrentarte a las circunstancias de tu vida. Vamos a una segunda pausa comercial y regresamos para seguir trabajando las características y el concepto de la templanza. Les agradezco que me estén escuchando hasta este momento con el tema las virtudes y la templanza en tiempos de COVID-19, aquí en su segmento de Al Cuidado de tu Mente. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio. Regresamos en un momento. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Idealmente Radio, por una vida saludable. Regresamos después de esta pequeña pausa comercial en su segmento Al Cuidado de tu Mente. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio, y en este bloque vamos a estar hablando
de lo que es la templanza en cuanto a la segunda parte de la definición. En el segundo bloque tuvimos ciertas características de la templanza, como son las siguientes: que modera la atracción que sentimos hacia el placer, procura un equilibrio, nos da dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene límites en nuestros deseos. Otra de las características de la templanza es que una persona que es moderada en ese sentido orienta hacia el bien los apetitos sensibles. ¿Cuáles son los apetitos sensibles? Pues obviamente toda aquella información que entra por nuestros sentidos, nosotros la vamos a moderar. Por ejemplo, ver en exceso la televisión, comer en exceso, hacer ejercicio en exceso, es decir, todo aquello en lo que nosotros caigamos en un exceso, pues es por falta de templanza. En cambio, cuando nosotros tenemos moderación y la templanza es fuerte, pues esos apetitos van orientados hacia el bien. Si nos ponemos a dieta es por el bien de nuestra salud, si hacemos ayuno es por el bien de nuestro cuerpo, si por ejemplo dejamos de hacer ejercicio por un tiempo también. El punto es el equilibrio, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Otro asunto muy importante de la templanza es que guarda la discreción y no deja que nosotros nos arrastremos para la catástrofe, por ejemplo. Por eso la templanza es muy importante, es discreto, es decir, si una persona recibe determinada información, sobre todo ahorita que es el tema de moda, que es la cuestión de la pandemia, el número de muertos, la situación de las vacunas, todo ese tipo de cosas que a veces se convierten en unas fake news, bueno, en una noticia falsa. El punto es que toda la información que nosotros recibimos del exterior la vamos a manejar con discreción para no generar desequilibrio y no angustiar y no generar ansiedad en las personas con quienes nosotros estamos conviviendo en este momento, no generar ansiedad en nuestro prójimo, y por eso precisamente no se deja arrastrar por la catástrofe. Nosotros tenemos que tener una característica que es la moderación o la sobriedad, y tenemos que vivir con justicia y con piedad el momento presente. ¿Qué quiere decir nosotros que tenemos que tener moderación? Así como ya nosotros hablamos que tenemos que tener moderación en nosotros mismos, yo creo también que tenemos que tener moderación en cuanto a la información y la forma en que nosotros manejamos todos los detalles que estamos recibiendo constantemente de la pandemia. Tenemos que tener moderación en cuanto a las crisis de ansiedad, de tristeza, de angustia que puede generar la situación, y entonces tener dominio sobre esas emociones para no generar un ambiente de inquietud, de intranquilidad. Por eso tenemos que ser sobrios. Si nosotros nos dejamos llevar por cualquier emoción, por cualquier sentimiento que tenemos en nuestro interior, pues obviamente no tenemos el control. Al contrario, lo perdemos, y al perder ese control, pues obviamente generamos un desequilibrio. Y también nosotros tenemos que vivir con justicia. Todas las situaciones que estamos viviendo en la pandemia, pues obviamente no tenemos que exagerarlas ni tampoco tenemos que minimizarlas, sino tenemos que darles la justa medida. Por ejemplo, hay afirmaciones que ha hecho el subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, que dicho sea de paso es una persona que yo admiro mucho por sus características tanto virtuosas como humanas, no tanto por su trabajo realmente, sino por cómo es él como persona, que lo admiro profundamente. Y entonces él nos decía la siguiente afirmación: va a llegar el momento en que todos nosotros nos vamos a contagiar, ¿no?, de COVID. O sea, va a ser inevitable que todos en algún momento tengamos COVID y todos nos vamos a enfermar. Si nosotros
perdón, no le damos la justa medida a sus palabras, pues obviamente lo que va a hacer es generar pánico en la población y va a generar angustia y va a generar ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme la pandemia vaya creciendo, pues obviamente va aumentando el riesgo. Y si nosotros no nos cuidamos con las medidas que ya conocemos hasta el cansancio, pues inevitablemente nos vamos a contagiar. Otra de las características con las que nosotros debemos vivir este tiempo de pandemia es con piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Que la pandemia nos devuelva la sensibilidad para el dolor hacia las personas con quienes estamos conviviendo. Nosotros estamos conviviendo en este momento con personas que desafortunadamente han vivido o han sufrido o tienen o tuvieron una pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, pérdida de la confianza, de lo que sea. Antes de la pandemia nosotros no éramos capaces de sensibilizarnos con estas personas y entonces, en cierto sentido, ayudarles con su carga. Y ahora, afortunadamente, ha sucedido lo contrario, es decir, cada vez son más las personas que se suman a causas humanitarias en donde se están haciendo cargo, como deberíamos hacerlo todos, de nuestros hermanos más vulnerables. Y esto es otro beneficio también de la templanza, como tenemos dominio de nuestra voluntad y tenemos dominio de nuestros ímpetus, pues obviamente ya estamos volteando hacia ver a nosotros mismos, y al ver a nosotros mismos pues generamos un ambiente de empatía con los demás, y al generar un ambiente de empatía, se mejora el ambiente, se mejora un hogar, y al mejorarse un hogar se mejora obviamente una colonia, una calle, y así vamos a ir creciendo. La templanza nos da la posibilidad de desapegarnos, pero también nos da la posibilidad de generar empatía y sentimientos positivos hacia las personas que nos ayuden a adentrarnos a esa parte humana que en este momento estamos necesitando cada vez más. Entonces los frutos, si nosotros los vemos por ese lado, son muy positivos. Y es por eso que a nosotros nos parece muy importante recordarte siempre que cuando estés en tus momentos bajos, cuando estés volando bajo, como dice el dicho, tú recuerdes las dos virtudes que hemos trabajado en estos momentos para estos tiempos. La primera es la esperanza, algo mejor vendrá, y la segunda es la templanza, que nos da discreción, nos da piedad, nos da justicia, nos da dominio de nosotros mismos y genera un equilibrio en nuestro interior. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy, la templanza y otras virtudes en tiempos del COVID-19, en su segmento de Al cuidado de tu mente en Idealmente Radio. Soy su locutor Francisco Granados, conductor de este segmento. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado hasta este momento. Ya para finalizar, no me queda más que darles a ustedes un enorme saludo, un agradecimiento profundo porque nos están escuchando y nos están apoyando con estos programas que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Gracias porque están apoyándonos, compartiendo los contenidos que estamos generando también para apoyar a nuestros hermanos, a los que están sufriendo, y también pues les ofrecemos nuestra ayuda, tanto psicológica como emocional, para que ustedes, si lo desean, puedan enviar un mensaje al 55 43 04 55 40. Nos vemos en el próximo segmento. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que tengan ustedes un día precioso. Nos vemos la próxima semana. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo
e información útil para ti. Idealmente Radio, por una vida saludable.